Gracias a Dios por verlos, doy gracias a Dios por estar aquí. Es un privilegio inmerecido, Dios lo sabe y por supuesto quiero hacérselos a ustedes también saber. El tema de hoy es justamente, fíjense, debes saber lo que es para tu bien. Es necesario, es un deber saber lo que es para tu bien. Principalmente porque hay gente que no sabe lo que le hace bien, hay gente que elige lo que le hace mal. Pero también eso se puede ver por los frutos, por los resultados. Y vamos a ver en el pasaje de Miqueas. Miqueas es un profeta, de los profetas menores. En el capítulo 3 vamos a ver el versículo 1. Yo tenía para hoy 3 mensajes, de los cuales 2 quedaron no descartados, porque los mensajes de Dios son todos inspirados por Dios y de mucha edificación para mi vida. Y obviamente oro para que también para la de ustedes. Y quedó solo. Esta mañana yo tenía todo ya preparado, pero esta mañana bien tempranito, ¡pum!, Dios me cambió todo. Y me dijo que tenía que ser este mensaje y no los otros. Qué lindo es tener la inspiración de Dios, qué lindo es tener la convicción de Dios para compartir el mensaje de su palabra. Fíjense en Miqueas capítulo 3, versículo 1, lo que dice. Y prestemos mucha atención, por favor. Yo les pido, por favor, que cuando lean la Biblia se fijen bien en los verbos, porque los verbos indican acciones y yo tengo que imitar esa acción o no, pero también en las órdenes, yo tengo que obedecerla o no. Por supuesto, si son órdenes dadas por Dios, yo tengo que prestar mucha atención, como aquí hay una. Dice el versículo 1 del Miqueas 3, dije, oíd ahora. Es una orden, ahora, no después, no mañana. No dice si tenés ganas, oíd. No dice si te sentís cómodo, oíd. Oíd, es un imperativo. Yo necesito estar muy atento. Dios me va a decir algo, Dios me quiere decir algo. Por eso me pide que preste mucha atención y apela a que yo pueda oír. No que me distraiga, no que me desconcentre, no que esté pensando en cualquier cosa y que mi cabeza vuele y de repente yo pierdo y no recibo lo que Dios me quiere decir específicamente. Y miren lo que dice, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Le está hablando a líderes, le está hablando a autoridades. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No es esto lo que depende de ustedes? ¿O no sería necesario que ustedes realmente supiesen lo que es justo? ¿No les importa acaso a ustedes o no es de su incumbencia acaso saber lo que es justo? Bueno, el mensaje de hoy tiene 3 puntos muy claros. Lo primero es que debe saber que todo pasa por el líder. Debe saber que, por ejemplo, que todo pasa por lo que sabemos y debe saber que todo pasa por la justicia. Ya lo vamos a ver el siguiente domingo, el tema de la justicia, porque es un tema muy interesante. Vamos a hablar de la justicia humana, de los jueces y de las cosas que afectan la justicia y qué tiene que ver con la justicia divina. Pero aquí vamos a ver estos 2 puntos. Por ejemplo, debes saber que todo pasa por el líder. ¿Por qué? Porque Dios le habló a los líderes. Y hoy de parte de Dios yo les estoy hablando a líderes. 3 amenes. Yo les estoy hablando a líderes. Vos dirás, pero se debe estar refiriendo a líderes de la iglesia. Yo no soy líder de la iglesia. Lo vas a hacer. Amén. Pero sos líder de tu vida, sos líder de tu casa, sos líder de tu familia, sos líder de tu trabajo, sos líder de tu futuro, sos líder de muchas cosas. Y Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta por todo eso. Porque Dios nos ha dado gobierno a nosotros. Nos ha dado autoridad también. Y aquí Dios le habla a los líderes, le dice, presten mucha atención, oigan, líderes, príncipes, reyes, y Dios nos ha hecho un pueblo de príncipes. La Biblia dice eso justamente, de reyes y de sacerdotes. Bueno, nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos quiera decir. Y luego viene la pregunta, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Los 2 primeros puntos, debes saber que todo pasa por el líder, y el segundo punto, debes saber
que todo pasa por lo que sabemos, tiene que ver con este texto justamente. El primero de ellos es que todo pasa por el líder, todo, sin excepción, porque Dios estableció orden a través de las autoridades. Si el mundo está como está es porque hay caos, hay falta de reconocimiento a la autoridad, pero también hay líderes malignos, líderes corruptos, líderes que no obran bajo la guía y dirección de Dios. Pero aquí nosotros se nos manda a tomar en cuenta el liderazgo. Y en este caso muchos sufren porque la autoridad no es bien ejercida, muchos sufren porque la autoridad es corrupta, pero muchos sufren porque son rebeldes e insurrectos e insubordinados en contra de la autoridad. Pero vamos a ver entonces de qué nos quiere decir Dios hoy. Por ejemplo, hoy vemos líderes, es un panorama general, hoy vemos líderes, por ejemplo, ausentes, que no tienen una buena supervisión, un buen monitoreo de las funciones bajo su control. El otro día estaba cargando nafta y una persona, me puse a hablar con el que cargaba ahí nafta y él me dijo que el dueño no era de esta ciudad, dice es de Capital. ¿Y cada cuánto viene? Le pregunté. No, viene cada 4 o 5 meses, pero viene otro que a su vez es supervisor nuestro, pero vive en Moreno. Y él viene también cada 2 o 3 meses. Pero veía el orden, había un lindo orden, había armonía en todo lo que yo podía ver alrededor. Y yo le dije, pero están muy bien ustedes. No, sí, acá nos llevamos una familia, me dice. Y ya sabemos cada uno lo que tiene que hacer. Me gustó mucho ese orden, pero ellos la tenían clara, sabían quién era la autoridad, quién era el subordinado y qué tenían que hacer cada uno de ellos. Pero cuando hay ausencia de liderazgo, hay caos. Y hay líderes ausentes, no están teniendo presencia para realmente ser buenos ejemplos o ser modelos o establecer límites o pautas que deben ser tomadas en cuenta donde a ellos les toca liderar. Por ejemplo, es bien sabido el famoso dicho, que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Eso habla de liderazgo. Hay gente que de repente no ve la hora de que el líder falte para, ¡boom!, hacer lo que se le antoja. Y otros cuando están el líder presente, es como que se hacen los santitos, los buenos. Pero apenas desaparece el líder, inmediatamente toman acciones contrarias. ¿Por qué? Porque no tienen un buen concepto de autoridad. Pero el responsable siempre es el líder, porque todo pasa por el líder. El líder no lo enseñó, ¿por qué? Porque estaba ausente. El líder no tuvo en cuenta esa clase, ¿por qué? Porque no la sabe y prefirió que otro asumiera el liderazgo. Yo siempre digo que si vos no tomás la autoridad, otro la toma. Si vos no ejercés la autoridad, otro la ejerce. Y es preferible que vos, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, ejerzas la autoridad que Dios te dio. Hay líderes dormidos. Y dormidos no estoy refiriéndome al descanso, que es necesario, donde vos trabajás mucho y te agotás y tenés que dormir para reponer fuerza. Me estoy refiriendo a dormidos de inconsciencia, que no se dan cuenta, están en otra frecuencia, están en una nebulosa existencial como diciendo, no sé ni de dónde estoy parado. Siempre cuento lo mismo, hasta ahora no tengo otra ilustración, pero me acuerdo un día que yo golpeé con mucha fuerza aquí, ¿se acuerdan ustedes? Y me quedó la mano pero ardida y colorada y me acuerdo, pero no me puedo olvidar que ese día fue tan fuerte el golpe que una persona que estaba por allí, más o menos donde está, y hizo así, se sobresaltó, como que se despertó. Y me di cuenta que se despertó, miren que de acá se ve todo y vemos quién... Cuando terminó el primer culto, una mujer me dijo, pastor, usted podría venir, venga, por favor, podría orar por ella, porque se la pasó durmiendo durante el culto. Hoy no la vi, si no iba a golpear. Y me dice, sí, pero no la vi. Después me enteré que es una persona que hace trabajos de hechicería. Después les cuento quién fue. Resulta ser que yo golpeé y esta persona se sobresaltó. Pero eso tiene una aplicación. Parece ser como que necesitamos ser golpeados o sacudidos para recién reaccionar. Es como que, si no es como que estamos inconscientes, dormidos, no nos damos cuenta hasta que las cosas pasan. Y cuando las cosas pasan es como que decimos, uy, ¿dónde estuve? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo pensé?
porque estábamos dormidos. Cuando Jesús dice velad y orad, no lo está diciendo para que nos quedemos de vigilia, nos dice que estemos atentos, y de paso oremos, porque si no vamos a descuidarnos y el maligno se va a meter por cualquier endija. Dice la Biblia que anda buscando a quien devorar, y si te encuentra dormido, ¡pum! Hay un dicho en Brasil que dice, si yacaré se duerme, se convierte en billetera. Bueno, es famoso ese dicho allí, pero habla de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El diablo, cuando te encuentra dormido, aprovecha la situación. Cuando en el campo fértil los obreros se durmieron, vino el enemigo y sembró la cizaña. Si hubiesen estado activos, atentos, no hubiera hecho nada el maligno, y sin embargo lo hizo porque se durmieron. Líderes temerosos, escuchá bien por favor, líderes temerosos. No estoy hablando de un temor de miedo, aunque en realidad es temor de miedo, como para poner un énfasis. ¿Por qué? Líderes con miedo, puede ser papá de hogar, puede ser maestro, puede ser pastor, puede ser quien sea. Puede ser una persona que está gobernando su propia vida y tiene miedo. El miedo te ata, te paraliza, el miedo no te permite desarrollar tus potencialidades, el miedo hace que te frenes, hace que no te proyectes, el miedo hace que vos tengas miedo. Y el miedo te hace vivir condicionado. ¿Y saben cuál es la peor condición que puede haber para un líder? Que esté con miedo de la gente. Pastor, no me tome por chusma, por favor, porque le quiero contar de tal persona, porque tal persona hizo tal o cual cosa. Y yo le dije, mira, andá y exhortá a esa persona, le dije. Y esa persona, no me animo, se va a ofender conmigo. Y yo dije, entonces autorízame a mí para que yo la exhorte a esa persona de parte tuya. Ay, no, pastor, no me meta en ese lío, por favor. Bueno, eso es chusmerío. Esa persona le tenía miedo a la represalia. Sin embargo, hay muchos líderes o que se quieren proyectar como líderes o quisieran ser líderes que le tienen el mismo miedo a la gente. ¿Y saben por qué es fácil de darse cuenta? Porque nunca ponen límites, nunca corrigen nada, nunca establecen pautas diciendo discúlpenme, por favor, esto no es así. El líder de parte de Dios está jugado con Dios, agrada a Dios, honra a Dios, y por supuesto le duele cuando otros se ofenden o se sienten mal con él, pero es el precio que tenemos que pagar. A veces queremos el privilegio de estar al frente, de ser reconocidos, que nos nombren líderes, que nos reconozcan como líderes, pero hay precios que tenemos que pagar. Es como aquella persona que dice, me puse de novio con fulana, bueno, de repente no supimos, nos dimos cuenta, pum, quedó embarazada y ahora me tengo que casar, ahora tengo que ser papá y ahora tengo que mantenerla. No lo sabía, no quiero eso. Eso es deber, es responsabilidad. Quería el privilegio, quería disfrutar, pero no tenía en cuenta el deber y la responsabilidad que eso conllevaba. Hay personas que no están viendo más allá. Cuando uno toma la decisión de ser líder, se está jugando por Cristo, diciendo, Señor, te voy a representar. Y un líder temeroso no es útil a Dios, es más útil al diablo. Un líder temeroso es como que deja pasar, que lo hagan, que lo hagan, no importa si roban, si mienten, si destruyen, si hacen líos, si se tiran con tizas, plato, no importa. Mientras no me peguen a mí, bueno, el líder pone orden, el líder establece pautas, el líder dice, discúlpenme, pero esto es así, y planta bandera, porque es el líder que valiente y que agrada a Dios. Por eso ningún cobarde va a entrar al cielo, Nosotros tenemos que poner la cara de parte de Dios, no somos nosotros, es Dios a través nuestro. Y lo mismo sucede en la casa, en la familia. Es Dios quien nos va a usar y va a manifestarse a través nuestro. El siguiente punto, líderes confundidos, líderes que no saben dónde están parados. Y a eso me refiero a los líderes emocionales, líderes que todo lo manejan por la emoción, si me siento bien, si me da ganas,
líderes que filtran todo emocionalmente. Lamentablemente las emociones las usa el diablo. Dice la Biblia en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo no puedo guiarme por mi corazón, tengo que guiarme por mi razón, pero no mi razón humanista, mi razón liberal, sino mi razón bíblica. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Esto agrada a Dios o no? Yo tengo que hacerme esas preguntas. Tengo que realmente, cuando tomo una decisión, tomarla con absoluta convicción. ¿Sabes por qué muchos fracasan y no persisten, no son regulares, no son estables? Porque no están razonando la palabra de Dios. No están obedeciendo la palabra de Dios, no están teniendo una reflexión sana de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que reflexionar la palabra de Dios diariamente. Diariamente meditarás en ella para que todo lo que en ella está lo hagas y te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Dónde está ese texto? Bueno, déjenlo ahí por favor. Pero gloria a Dios, hay quienes lo saben, yo lo sé. Muy bien, felicitaciones. Pero líderes confundidos, emocionales. Un día están re gozosos, otros días están re tristes. Imagínate eso en la vida de un ministerio, en la vida de un hogar, en la vida de una familia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando estemos delante del trono de Dios, vamos a estar individualmente, cara a cara, ante Dios. No le vamos a decir, vení esposa, ayúdame, ¿te acordás que te acompañé a la iglesia? Vení esposo, ayúdame, ¿te acordás que yo fui? No, Dios va a estar interviniendo nuestra vida, entrevistando nuestra vida cara a cara, individualmente. Y vamos a tener que rendir cuentas delante de su trono. Pero si estamos confundidos hoy, aquí, ¿qué va a ser de ese día futuro en su presencia? Nosotros tenemos que tener la requete clara. Hay personas muy confundidas, hasta personas que dicen, no, fui 4 veces a la iglesia, no me resultó, así que no voy más. Como si fuera magia, como si fuera trueque. O definís tu amor a Dios incondicional o no. Las cosas con Dios son muy serias, por eso un líder no puede estar confundido. Después hay líderes idílicos. Idílicos me refiero aquí con bohemios, idílicos me refiero aquí con personas que imaginan cosas que no se van a dar. Líderes que terminan creyendo a las noticias o a los anuncios de televisión. Vos dirías, ¿y qué tiene esto que ver con esto? Porque yo apelo a que este pueblo esté todo el tiempo dándose cuenta de la cosa que le va a hacer bien y no tragarse el verso o creer cualquier cosa que le venden por medio de la televisión. Por ejemplo, yo veía los informes del programa, del partido que se iba a jugar hoy, choque de planetas. Claro, el hincha de Boca o de River, mi equipo es un planeta, se habrá sentido halagado, pero choque de planetas. Todo el mundo quiere saber lo que pasa en el bailando. ¿De dónde? Yo no sé ni qué es lo que es bueno, obvio lo sé, pero no lo veo nunca. Y te ruego que no lo veas tampoco, por favor, porque son programas muy vanos. Pero al mismo tiempo, fíjate en lo que provocan las falacias que escuchamos de la televisión y muchos lo creen, los simples lo creen. Pero las personas que disciernen, que están pensando siempre más allá, se dan cuenta dónde está la intención, cuál es el interés y por qué dicen lo que dicen. Por eso un líder no puede proyectarse idílicamente. Cuando hablemos en el día que vamos a invitar a toda la iglesia para hablar sobre los últimos tiempos, ahí van a ver cosas que van a desenmascarar y van a mostrar con mucha crudeza todo lo que viene por delante, que ya está dándose muy nítidamente a nuestro alrededor, pero muchos que al ignorar la profecía obviamente no lo saben.
Y es por eso que ni siquiera saben eso y se preguntan y se asombran sobre esas cosas, pero están clarísimas en la Escritura, advertidas, profetizadas con mucho tiempo de anticipación, para que ninguno de nosotros esté sorprendido. Pero líderes que tienen que saber todo eso. Por ejemplo, respeto a los presidentes de turno, sea quien sea. La Biblia nos manda a orar por ellos, a respetarlos, a honrarlos y por supuesto a sujetarnos a ellos. ¿Dice eso la Biblia o no dice eso? Eso dice la Biblia, lo dice claramente. Y más, dice, si quieres tener honra de la autoridad, haz el bien y tendrás el favor de ella. Pero en contrario, la gente vive enfrentándose a la autoridad, sublevándose a la autoridad, armando piquete contra la autoridad, haciendo todo en contra de la autoridad. Por supuesto, Dios está viendo todo eso, pero nosotros tenemos que ver todo eso también. Cuando alguien dice de repente pobreza cero, vos te tenés que dar cuenta que es una falacia. Puede ser muy lindo, un ideal que quisiera darse, pero pobreza cero es una falacia. ¿Qué dijo Jesús? Siempre tendréis pobres entre vosotros. Por lo tanto, los pobres no van a dejar de existir, van a seguir existiendo. Pero obviamente tenemos que hacer todo lo mejor que podamos para eliminar la pobreza y para evitar la pobreza. Pero nosotros tenemos que saber bien, porque la Biblia nos lo enseña. Y no estoy diciendo esto como para burlarme de un presidente, es más, pido perdón si se interpreta de esa manera, pero estoy advirtiendo al pueblo para que el pueblo sepa lo que la Biblia nos enseña y está claro en la Escritura. Pero si no la leemos, vamos a ser idealistas y pensando que, bueno, el próximo gobierno va a mejorar la situación y una medida va a mejorar la situación o cambiar la situación, y no sabemos lo que la Biblia ya profetizó y viene por delante de una manera inexorable, es decir, inevitable. Por eso debemos saber todo esto nosotros y que todo pasa por los líderes. Y hay líderes determinados y en esto son para bien o para mal. Determinados porque hacen el bien y determinados porque hacen el mal. Los que hacen el bien, podríamos decir, son personas que agradan a Dios, y los que hacen el mal agradan al diablo. Pero hay gente que se da cuenta claramente de quién agrada a quién. El otro día hablé, que les conté, creo, con ese abogado en el campamento, en el picnic de la escuela, y ese hombre era abogado, yo no lo sabía, pero me maravillaron sus respuestas bíblicas. Él hablaba conmigo y citaba textos bíblicos sin ni siquiera decirme en tal pasaje o la Biblia dice esto. Y yo le decía, ¿estás citando textos bíblicos sin saber? Uy, no lo sé, la verdad que no lo sabía, pero son principios que yo manejo, me dice. Y le dije, mira, la verdad sería lindo que conocieras más de la Biblia, y realmente muy dócil. Me quedé con muchas ganas de seguir hablando con él y lo voy a buscar para que sigamos esa charla. Mucha gente que no viene a la iglesia practica la Biblia sin saber que los principios son de la Biblia. Eso no quiere decir que vayan a ir al cielo, porque la Biblia dice claramente que si no tienen a Cristo no pueden ir al cielo, pero sí que pueden estar cerca de la salvación y que nosotros tenemos que ayudarlos a que esa salvación sea real en sus vidas. Pero acá viene un siguiente punto. Debes saber que todo pasa por lo que sabemos. Todo pasa por lo que sabemos. Y hay cosas que no podemos ignorar. Hay cosas que no podemos ignorar. Y si de repente tu vida te va mal, fracasás, sufrís, sos inestable, sos una persona emocional, estás viviendo un montón de cosas que afectan tu vida, es porque algo no estás sabiendo, algo no has aprendido. Yo te conté una vez que cuando estuvimos en una clase de seminario, vino una profesora y nos dio un rompecabezas, que nos rompíamos la cabeza, no lo sabíamos descifrar, era un terrible enigma, como puede ser un enigma la vida para algunos, que de repente no saben para dónde escapar, no saben de dónde agarrarse, no saben qué hacer, es como que están muy aturdidos, confundidos. Bueno, hay cosas que tenés que saber, y mucho más si pasa tiempo en la iglesia y no la sabés. Hay una razón por la cual no la sabés.
Hay una razón muy evidente, ya te lo voy a decir. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas 19:42. Jesús estaba entrando en Jericó, él estaba allí en su punto final antes de ir a Jerusalén para morir en la cruz, y él tenía un corazón cargado por el dolor del pecado, por la maldición del pecado en la vida de los seres humanos. Y mientras lo vitoreaban a él, mientras lo aplaudían a él llorando dice esto: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús le dice: estás viviendo mal, estás sufriendo, estás sin paz, estás atravesando muchas pruebas y dificultades. Oh, si vos pudieses saber lo que te va a servir para tu paz, pero está encubierto a tus ojos. Es como que no lo podés ver, no podés verlo. Hay mucha gente hoy que tiene los ojos encubiertos. ¿Y por qué razón? Hay 3 razones que te las quiero comentar aquí rápidamente. En primer lugar, está encubierto a nuestros ojos por ceguera espiritual. Dice 2 Corintios 4:4. Préstame atención, por favor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio. O sea que es un demonio. Puede ser el mismo Satanás. Te cegó. Y además de cegarte, ya tenés otro problema: incredulidad. Y ese problema mayor te condena al infierno. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridos, amigos y amigas, mucha gente que viene a la iglesia puede ir al infierno también. ¿Por qué? Porque está cegado a las verdades espirituales, no entra en la dimensión espiritual, no está viendo con los ojos de Dios las cosas que tiene que ver. Es como que está cegado. Hay cosas que son para su paz, pero no las entiende, no las recibe y además no las cree, porque está enceguecido. Hay personas que tienen como una escama en los ojos. Dice el apóstol: cuando acepté a Cristo, cuando recibí la luz, fue como que escamas se me cayeron de los ojos. Las personas que aceptan a Cristo es como que les cae algo de los ojos, es como que de repente abren sus ojos y ven la luz gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no están viendo esa luz, hay personas que no están viendo la dimensión espiritual. De repente no entienden lo espiritual, solo entienden lo natural. Por ejemplo, saben de todo. Vos les hablas de política, te hablan de política, pero con lujo de detalles, saben de todos los partidos, te nombran personajes, ideologías, todo. Les hablas de deporte, te saben todos los equipos, los jugadores, y te dan una clase magistral. Les hablas de algún hobby que sabes que ellos practican y te dan lujos porque han estudiado, han comprado materiales, han visto en internet tutoriales, te dan lujo de detalles de cosas que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los hobbies, con los deportes, pero le preguntás de la Biblia, no saben nada, no entienden nada, no saben ni el ABC. Y dice el apóstol a los hebreos: debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que se les enseñe los rudimentos básicos. Es como que de repente hay gente que viene hace muchos años a la iglesia, pero no tiene idea de nada. Es como que todavía no aprendió nada. No sabe ni por qué son las razones que la Biblia nos demanda o por qué hay cosas que Dios establece. Y quiero decirte de parte de Dios que Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Y Él está estableciendo un plan, propósito, proyecto, y lo va a cumplir inexorablemente. Y cuando lleguemos ante el trono de Dios, ahí vamos a darnos cuenta que Él nunca dijo algo equivocado, ni su palabra fue sin advertencia. Por eso toda la Biblia es una advertencia para que sea aplicada en este mundo. Cuando partamos a la eternidad se acabó la oportunidad. No hay más oportunidad. Cuando nos muramos y vayamos al cielo, si tenemos a Cristo,
nos vamos al cielo, pero ya se terminó todo lo que había de oportunidad aquí. No se cree en la mentira del purgatorio. ¿Por qué? Porque eso fue inventado por Dante en la Divina Comedia. Está el infierno y después el lago de fuego que arderá eternamente, donde irá Satanás, el anticristo, el falso profeta, y aún la muerte y el Hades serán echados allí, y por supuesto todos los hijos del diablo que se deleitaron en sus malignidades. Hay gente con ceguera espiritual, hay gente que todavía no están dándose cuenta. Y me temo que muchos aquí pueden estar ciegos espiritualmente hablando, como que no ven las cosas de Dios, ni la gloria de Dios tampoco. Está encubierto a nuestros ojos, la segunda razón, por haraganería o pereza. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense, en lo que requiere diligencia. ¿Esto requiere diligencia? ¿Sí o no? Sí, obvio que sí. Dios desea que pongamos fuerza, que nos esforcemos, que nosotros nos ocupemos, que seamos personas bien concentradas y con entendimiento haciendo sus cosas. No quiere robots, no quiere autómatas, no quiere personas que entran en éxtasis y de repente, no sabía lo que estaba haciendo. Ese es un endemoniado. Dios quiere que nosotros seamos personas bien entendidas. Hice esto porque la Biblia me dice que lo haga, no emocionales. Yo le decía a una persona, porque una persona me consultó hoy en el primer culto, y yo le dije sobre un versículo de la Biblia. Y le dije, de un solo versículo de la Biblia no se puede sacar doctrina. Solo se saca doctrina del contexto de la Biblia, de la Biblia de tapa a tapa. Como por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles está el famoso caso de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Solamente en Hechos está ese texto. Pero yo no puedo hacer doctrina de ese texto diciendo, Dios por mi sombra va a sanar a los enfermos. Si lo quiere hacer, bueno, ya sería su voluntad y absoluta soberanía. Pero no hay evidencia, otra evidencia bíblica. Pero hay gente que hace doctrina de cosas que la Biblia dice solo una sola vez. Nosotros no nos manejamos por emociones ni por ocurrencias, sino por la palabra y la doctrina de toda la Escritura bíblica, porque Dios no se contradice. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso, si vos no conocés la Biblia, obviamente vas a ignorarla y te van a vender un buzón y te vas a dejar llevar por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque estás ciego. Pero la Biblia te abre los ojos y hace resplandecer la luz de Cristo como la luz de la aurora, para que veas cada vez más claro y más nítido. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, no haraganes, no ociosos. Dios no quiere haraganes. Por eso el que no trabaja, que no coma. No quiere vagos, quiere personas diligentes, esforzadas y valientes. Señor, ayúdame a buscar en tu palabra, a entender tu palabra, a estar profundizando en tu palabra. Yo felicito a los diligentes, a los solícitos, a los que están realmente siempre en actividad queriendo agradar a Dios. Pero aquellos que se dejan estar, se quedan como diciendo, bueno, Dios no me pedirá nada, un día nos va a pedir cuentas. Fervientes en espíritu, no chatos, no mediocres, no fríos, no apáticos, fervientes. ¿Y eso de quién depende? Depende de mí. Ya sé, vos estás esperando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en vos. El Espíritu Santo ya llegó a tu vida. Pero a lo mejor está apagadito ahí, triste, en un rinconcito porque no lo reconoces. Y además si vivís en pecado y no tenés santidad y sos un tiro al aire, haragán, vago, perezoso, además vicioso, obviamente el Espíritu Santo está allí muy, muy achuzadito, como diciendo, ¿cuándo me va a dar lugar a mí? El Espíritu Santo te puede dar poder,
te puede dar fuerza, te puede guiar, pero le tenés que dar lugar. Y todos los días recibimos esa gracia de Dios por la obra y la presencia del Espíritu Santo. Pero lamentablemente mucha gente vive en pecado, vive en fracaso, vive en debilidad, vive en derrota, vive en apatía, vive en frialdad, porque el Espíritu Santo no está activo en su vida. Y no falta, escúchame por favor, no te distraigas, no falta que de repente aparezca alguien que sepa la Biblia un poco más que vos y te agarre con las bajas defensas, como me agarró a mí una persona que yo estaba con bajas defensas, estaba en una situación muy débil cuando estaba en el segundo año del seminario y me estaba preguntando por un montón de cosas, hasta estaba pensando en renunciar y volverme a Córdoba, y apareció una persona que te conté ya y me dijo: a vos te falta el Espíritu Santo. Y yo me la creí. El Espíritu Santo ya llegó a tu vida si has aceptado a Cristo. Porque si aceptaste a Cristo, fuisteis sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Efesios 1:13. Léelo ahí porque está claro la salvación junto con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en vos. Tenés que darle lugar. Yo lo creí y pensé que esta persona me estaba dando la respuesta. Uy, es cierto, me falta el Espíritu Santo. Y fui a Miramar, ¿te acordás? Y allí encontré personas que hablaban muy bien, pero vivían muy mal. Porque cuando empecé a predicar en esa iglesia, que yo pensé que era una iglesia multitudinaria, tenía 15 miembros nada más. Todos los días, cuando terminaba la reunión, la gente me venía a buscar para decirme: quiero ser miembro de su iglesia. Yo decía: pero yo no soy de acá, yo soy de Luján. Yo soy de Buenos Aires, mejor dicho, yo no soy de acá, pero yo quiero ser de su iglesia. Y dije: acá está pasando algo raro. Y un día me acerqué a esta familia y bueno, esta familia que hablaba de la plenitud del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu Santo, estaban en una batalla campal. Y ahí Dios realmente me usó para pararme frente a ellos y poner límites, decirle: discúlpenme, pero acá no es correcto, esto no es correcto, esto es así, esto es asá. Y me pidieron perdón. Bueno, pastor, yo no era pastor en ese entonces, pero ya me llamaban pastor ellos. Usted podría enseñarnos, y ahí Dios me usó. Te lo digo porque fue una experiencia que marcó mi vida. Me cambió los mensajes, yo iba con mensajes de evangelización y empecé a predicar de doctrina y de comunión, de iglesia. Fue una gloriosa experiencia que marcó mi vida para siempre. Por eso hay personas que, como tienen filtro de emociones y además viven en pecado y viven sin ninguna victoria espiritual y están subiendo y bajando todos los días. ¿Por qué? Porque no están teniendo comunión santa con Dios y búsqueda sincera del favor de Dios y de la bendición. Están pendientes de alguien que les tire una soga, de alguien que les diga algo diferente. La palabra de Dios es clara y completa para nuestra guía y dirección. Por eso está encubierto nuestros ojos a veces por haraganería o pereza y no lo podemos ver porque no buscamos a Dios con la diligencia que tendríamos que buscarlo. Preferimos buscar otras cosas, muchas otras cosas, pero no a Dios para recibir de Él su bendición. Y en tercer lugar está encubierto a nuestros ojos por desinterés. En otras palabras, no me interesa. Y eso habla de tener otro Dios. Dice Proverbios 27:18, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. La higuera es la iglesia y el Señor es Cristo. Si nosotros tenemos cuidado con la higuera, si nosotros honramos al Señor, vamos a disfrutar, vamos a tener frutos y el fruto principal es la honra. Pero si no reconocemos al Señor, a la cabeza principal, y hacemos cualquier cosa, obviamente no vamos a disfrutar.
Y eso nos hace perder bendición, nos hace tener falta de paz. Por eso acá, para terminar, te quiero nombrar unas cosas que no se pueden ignorar. No se pueden ignorar. Por favor, grabátelas bien. No se pueden ignorar. Presta atención, por favor, en esta última parte. No te distraigas. No podés ignorar a quién estamos sirviendo. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al diablo. La Biblia lo dice. No se puede servir a dos señores. O amaréis a uno y despreciaréis al otro. Vos tenés que saber a quién servís. ¿A quién sirvo? ¿Quién se beneficia con mi servicio? ¿Yo, mi ego? Bueno, eso es suficiente demonio, dice la Biblia. O la Biblia nos hace deducir que cuando vos sos un ególatra, egocéntrico y estás todo el tiempo adorándote a ti mismo, vos no necesitas a Dios, te has convertido vos en un Dios. Y ese es el principal engaño de Satanás. Por eso nosotros tenemos que someternos a Dios, rendirnos a Dios, reconocernos a Dios. Y dice la Biblia que por más que alguien no lo quiera hacer en vida, va a llegar un día en que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que hacerlo. Si hoy reconocemos, hagámoslo, humillémonos delante de la presencia del Señor y Él nos exaltará. Amén. Pero vos tenés que saber eso, tenés que saberlo vos. No esperes descubrirlo cuando estemos en su presencia. ¿A quién agradamos más con nuestras acciones? ¿A quién agradamos más con nuestras acciones? Hay personas que hacen cosas y desagradan a todo el mundo y dejan encadenada a todas sus generaciones con acciones. Dios no tenía filtros para pensar porque Él era perfecto y su mente infinitamente perfecta. Pero hay personas que hablan y después de, no, me arrepiento, perdón. Y ni siquiera saben las consecuencias. Y además, todo lo que decimos se sabe, todo lo que decimos comienza a ser reproducido. Y hay personas que dan a saber lo que nosotros decimos. ¿Vieron el texto de Eclesiastés que dice, un pajarito me lo contó? Bueno, sale de allí. Hay muchos pajarones contando muchas cosas, pero nosotros somos inconscientes y hablamos descuidadamente. La otra cosa que no podés ignorar es a dónde iremos al morir. ¿A dónde iremos al morir? Si me acuerdo cuando un día estábamos en un culto, en ese tiempo teníamos un culto solo domingo a la noche, estaba repleto este lugar, repleto el pasillo, repleto allá el frente, todo lleno. Era verano, me acuerdo, y de repente yo estaba aquí y empecé a ver que entraban los bomberos, uy, ¿qué pasa acá? Héctor Di Pietro casi se había ido al cielo en ese mismo momento, le había agarrado algo fuertísimo y estaba ahí. Cuando termina la reunión, voy para allá y estaban a pantalla y dice, les di un buen susto, ¿no? Dice, pero no se hagan problemas, si me moría aquí me iba al cielo, me dice. Pero había un montón muertos de miedo. Hay gente que no sabe a dónde va a ir. Si te murieras hoy mismo y tenés a Cristo en el corazón, vas al cielo. Pero si no tenés a Cristo en el corazón, no podés ir al cielo. No podés ir al cielo. Por eso vos tenés que asegurarte de tener a Cristo. Eso tenés que saberlo. Y en la siguiente cosa que tenés que saber, ¿cómo se llega al cielo? ¿Cómo se llega al cielo? La Biblia dice que Jesús es el único camino, no hay otro camino. Te pido perdón, Dios, y vos tenés que ser muy consciente de eso. Si vos te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón a Dios y reconoces el sacrificio de Cristo y te das cuenta que Cristo murió y no murió en vano por tus pecados y los míos, y vos decís, quiero que Cristo sea mi Salvador, y vos sos consciente que lo has dicho y no te arrepentiste de eso y sos consciente de que lo haces en serio, con pleno conocimiento de lo que estás haciendo, la Biblia dice que en ese mismo día Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa para redención y vida eterna de tu alma. Pero si vos decís, no, lo hice en broma, o no, la verdad que ni siquiera sabía lo que estaba pensando, me presionaron, o estaba con baja defensa y bueno, tomé esa decisión. No sirve así, no vale así. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo y ser consecuentes con que Cristo murió y murió por nosotros en la cruz. Y nos hace ser salvos.
Y eso lo tenemos que tener muy en claro. La otra cosa que no podés ignorar, cómo vivir una vida abundante. Cómo vivir una vida abundante. Hay gente que vive vida abundante, hay gente que disfruta la vida, no la sufre. Y de repente vos los ves y vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué no sé? ¿Qué no aprendí todavía? Y esa es una linda pregunta para que la hagas y no que de repente lo des como sentado y bueno, mi vida va a ser una miseria siempre, mi vida va a ser inestable, mi vida va a ser una fatalidad, va a ser un fracaso, yo voy a seguir siendo una persona que nunca logre el máximo nivel. Mentira del diablo. Echa ese demonio de tu cabeza urgente. Dios te va a dar vida y abundante, pero vos tenés que saber cómo tenerla. Diariamente buscamos esa vida abundante, diariamente nos mantenemos velando y orando, diariamente nos tomamos de la mano de Dios, diariamente tomamos conciencia de que si nos descuidamos podemos caer. Es cierto que los pastores podemos tener mayores privilegios porque tenemos más experiencia, más camino recorrido, pero no tenemos que dejar de hacer nunca lo mismo que empezamos a hacer al principio de nuestro ministerio o de nuestra vida cristiana. Lo mismo que te recomiendo a vos que hagas, yo no lo debo dejar de hacer nunca, porque el día que lo deje de hacer, voy a caer seguro. El que esté fuerte cuide que no caiga. El apóstol Pablo ya estaba entrado en años, ya era un hombre mayor y sin embargo decía, yo todavía prosigo a la meta. El que esté fuerte cuide que no caiga. Pablo lo decía ya viejito. No era que dijo, ya llegué, ya vencí, ya lo mío está consumado. No, el único que dijo consumado fue Cristo. El único que dijo que venció fue Cristo. Nosotros estamos venciendo y necesitamos vencer todos los días. Porque para nosotros todavía no se terminó. Todavía seguimos peleando la buena batalla y cuidado con descuidarse, porque el maligno anda rondando buscando a quien devorar y él no pierde tiempo, él está buscando endijas. Por eso tenemos que saber en qué consiste vivir una vida abundante. ¿Te acordás que yo veía a los líderes? Espero que lo veas. Veía a los líderes que estaban siempre gozosos, estables, firmes, activos. Y yo decía, quiero ser así, yo quiero ser así. Oro para que seas así. ¿Cómo resistir y echar al diablo? Esto no lo podés ignorar, vos tenés que saberlo. Si bien nosotros como iglesia damos un curso todos los años de cómo liberar a las personas gobernadas por el diablo y el lugar se llena, vos lo sabés bien, y viene gente de muchos lugares y ha venido gente varias veces al mismo taller, vos tenés que saberlo bien. Y no decir, ay, en mi casa está Satanás. Bueno, échalo. No tiene que estar ahí. Tiene que estar Cristo, tiene que estar el Espíritu Santo. En la casa del lado está Satanás. Échalo. Vos tenés que saber cómo echarlo. La Biblia nos lo enseña claramente. Y por último, cómo tener victoria y mantener esa victoria. Cómo tener victoria y mantener esa victoria. Vos tenés que tener victoria. Amén. Y mantener esa victoria. Hay un librito mío ahí que dice cómo llegar y mantenerse. Llegar puede ser fácil, pero lo difícil, muy difícil es mantenerse. Si vos no sos responsable, si vos no sos cuidadoso, si vos no sos diligente, si vos no sos atento, si vos no sos una persona dedicada, con esfuerzo, va a ser muy difícil que te mantengas. Por el contrario, hay personas que se confían, dicen, no, ya llegué, ya está. Por último, para terminar, los japoneses tenían un deseo y era comer pescado fresco. Resulta ser que los barcos japoneses viajaban lejos y volvían, pero cuando volvían con el pescado era fofo, flácido, y cuando lo querían comer era como que perdía el gusto. Resulta ser de que hicieron toda una investigación y dijeron, bueno, tiene que venir el pescado congelado. Hicieron grandes freezer y venían con el pescado congelado. Pero cuando llegaba y el pescado seguía siendo fofo y no tenía el gusto de un pescado fresco. Y resulta ser de que no se les ideó otra cosa mejor que hacer un gran tanque en ese barco y poner
tiburones pequeñitos para que estuvieran allí todos flotando, todos vivos, venían todos en ese tanque. ¿Qué crees que andaba? ¿Qué crees que estaban? ¿Cómo estaban los pescados? Los peces. Estaban activos, muy activos, y llegaban muy frescos. Descubrieron que eso era lo único que los mantenía frescos. Nosotros también necesitamos tiburones que nos hagan mantener activos, porque a veces algunos se relajan, se tiran a chanta, se acomodan, es como que se olvidan que estamos en una guerra espiritual y que el diablo no pierde tiempo, sigue llevando gente al infierno, sigue mandando gente al lago de fuego, y nosotros ahí jugando a la religión, pensando en cómo puedo sentirme mejor. La Biblia nos lo enseña. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder y una vida gloriosa. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no vivimos una vida de victoria para gloria y honra de Dios? Amén. Te invito a poner de pie, iglesia, por favor. Esos tiburones pueden ser demonios, pueden ser pruebas, cosas que te sacudan, que te hagan mover, y no que estés a veces tan tranquilón, como que tenemos todo el tiempo por delante. Hablale a alguien que está a tu lado, hablale a alguien que está sufriendo, hablale a alguien que todavía está perdido. Hablale a alguien para que conozca a Cristo y vas a ver que Dios te va a empezar a usar poderosamente. Yo te pido ahora que le pidas a Dios que cambie tu imagen, cambie tu testimonio, cambie tu vida, y que a partir de hoy las cosas sean absolutamente diferentes, que sean absolutamente diferentes. Y la invitación de hoy es que pases aquí para decir: no vuelvo atrás más, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, bendice este pueblo maravilloso. Si está aquí es porque tienes un propósito con todos nosotros y queremos realmente valernos de tu palabra para decir: ya lo sé, me lo has dicho, no quiero que me lo digas de nuevo, aprendí la lección, quiero empezar de nuevo, dejo atrás mi pasado absolutamente sepultado bajo la sangre de Jesús y hoy quiero empezar de nuevo, hoy quiero empezar de nuevo. Hoy me doy por enterado, Señor, de que todo pasa por el líder y yo soy un líder.